Mindfulness lo podemos denominar también meditación, atención plena. Es algo que se ha puesto de moda recientemente en la sociedad actual. En parte es una técnica que viene de Oriente, pero también es verdad que meditación se ha realizado en Occidente. Lo que pasa es que ha perdido, en Occidente en un momento determinado perdió su importancia, pero de nuevo la sociedad está demandando este tipo de técnicas. ¿Por qué necesitamos en la sociedad actual aprender a meditar, aprender a calmar la mente a veces? Hay varios aspectos que la persona humana tiene y que necesita utilizar estas técnicas. El primer aspecto es que todos los días cuando nos levantamos conectamos una especie de piloto automático que hace que nuestra mente empiece a tener pensamientos, a dar saltos. Hoy tengo que hacer esto, luego tengo que hablar con no sé quién, me saldrá mal, me saldrá bien, tengo que hacer la compra, necesito... Y entonces, durante todo el día, ese piloto automático está funcionando sin que nosotros nos demos cuenta. Además, para agravar un poco más esta situación, ponemos la radio, ponemos la tele y así el piloto automático va más rápido. Esto hace que a veces uno vaya conduciendo y llegue a un sitio y no se haya dado cuenta ni por dónde ha pasado, porque su cabeza está en otro sitio. Cuando no tenemos problemas, ese piloto automático no llega a molestarnos, pero cuando alguien tiene problemas emocionales, llega un momento en que el piloto automático es agobiante porque además siempre es negativo y no se detiene en nada. Es como un mono que va saltando de rama en rama y no se para en ninguna. Y no logra analizar las preocupaciones o los pensamientos que tenemos. Por eso a veces tenemos que ser conscientes de cómo funciona nuestra mente, de cómo es ese piloto automático que llega un momento que nos gustaría desconectar. Nos gustaría a veces llegar por la noche y poder hacer un clic para desconectar el piloto y no podemos. No podemos porque nos siguen invadiendo esos pensamientos automáticos. A ello hay que añadirle el segundo factor, y es que la persona humana tiene tendencia a ser preocupadiza. Nuestra mente siempre va por delante, siempre está anticipando cosas en negativo y como una forma de evitar problemas. Esta mente preocupadiza, hasta cierto punto, es una mente que nos ha servido como un mecanismo de sobrevivencia a la especie humana, ¿no? Aquellas personas que eran más preocupadizas eran las que menos se arriesgaban y las que más sobrevivían. Pero en esta sociedad ya no tenemos tantos enemigos, ya no tenemos tantas amenazas y seguimos utilizando esta mente preocupadiza, esta mente que anticipa los problemas, que los anticipa siempre en negativo, creyendo que con esta anticipación adivinaremos lo que nos va a pasar. Y eso probablemente no ocurre casi nunca. Nada de todo aquello, esas montañas que nos hacemos antes de que ocurran las cosas, y luego nada de eso ocurre. Pero pensamos que si nos preocupamos, esas cosas van a resolverse. Es una forma de aumentar el sufrimiento, esa mente preocupadiza. Y el tercer aspecto es que en la sociedad actual tenemos una tendencia a evitar todo lo que sea sufrimiento, todo lo que sea dolor. Creemos que hay que vivir sin sufrir, que hay que vivir sin problemas. De hecho, los libros de autoayuda pues triunfan, y si nos fijamos en los títulos, todos son: controle su malestar, relájese, viva sin estrés, controle su mente. No es posible controlar las emociones, pero con la evitación experiencial, con esa evitación de experiencias dolorosas, lo que estamos pretendiendo es tener una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento. Y eso
tan solo ocurre cuando uno está en coma, porque la realidad es que las personas vamos a tener en nuestras vidas situaciones difíciles, contrariedades, problemas. Basta con fijarnos en pequeños aspectos. Si una noche no dormimos, es terrible, no he podido dormir, estoy fatal, si no duermo 8 horas no sirvo para nada. Bueno, si uno no duerme una noche no pasa absolutamente nada, ni 2 ni 3, pero queremos dormir todos los días 8 horas. No queremos tener dolores, porque fíjate tú qué dolor de espalda, con este dolor de espalda yo no puedo vivir porque esto es horrible. Bueno, es que de vez en cuando nos tiene que doler la espalda, doler la cabeza, y aparecen pequeñas enfermedades. Por tanto, esto es lo que se ha dado en llamar el síndrome de evitación experiencial. El gran sufrimiento que tenemos las personas, el esfuerzo que realizamos por no querer pasar mal algunos momentos de nuestra vida. Y por eso muchos problemas que no serían patológicos empiezan a convertirse en problemas patológicos. Cuando yo tengo una depresión, lo lógico es que tenga pensamientos negativos y emociones negativas. Pero cuando yo me obsesiono por no querer pasar por esos dolores, por esas emociones negativas, cuando yo me obsesiono por no querer tener pensamientos negativos, estoy realizando un doble esfuerzo. Uno, por combatir mi enfermedad, y 2, por no tener los síntomas lógicos que tiene ese trastorno. Cuando alguien está con un problema de ansiedad, ocurre exactamente lo mismo. No quiere ponerse nervioso, quiere controlar las emociones, quiere no tener taquicardia, quiere que no le suden las manos, quiere no tener pensamientos anticipadores. Vamos a seguir teniendo todos esos pensamientos, pero cuando hago todo el esfuerzo por no tener esos síntomas, entonces el trastorno, que antes podía ser un trastorno lógico y normal, se convierte en patológico. Cuando alguien ha sufrido una pérdida, lo lógico es que tenga un duelo, pero las personas, o algunas personas, no quieren tener ese duelo, no quieren pasar por esos síntomas dolorosos. El paciente obsesivo no quiere tener obsesiones. Incluso el paciente psicótico no quiere tener los delirios y las alucinaciones. Su enfermedad trae consigo ese trastorno. Por tanto, lo vamos a tener. Vivimos en la sociedad que más fármacos utiliza para paliar el sufrimiento y para paliar el dolor. Por eso el trastorno que sufrimos en esta sociedad podría llamarse, como he dicho antes, síndrome de evitación experiencial. Por estas 3 cosas, yo creo que merece la pena aprender a calmar la mente, que merece la pena aprender a meditar. Meditación o atención plena nos sirve para tranquilizar la mente, cuando esa mente que hemos dicho antes de mono, cuando ese piloto automático está constantemente yendo de un sitio a otro. Meditar es tener un objetivo, es fijar la atención, por eso lo llamamos atención plena, fijar la atención en aquello que nosotros decidimos, no en lo que nuestra mente nos arrastra y nos impone a veces. Todas las personas sabemos meditar, todos somos algo meditadores, pero practicamos poco en esta sociedad repleta de estimulación, donde nos dejamos o nos abandonamos a la estimulación que nos da la sociedad. Pero todos tenemos una capacidad de atención y tenemos que entrenarla si queremos, por supuesto. Ahora bien, meditar no es dejar la mente en blanco, meditar no es eliminar las emociones negativas o positivas, pero sobre todo las negativas, que son las que más nos molestan de nuestra vida. Meditar no es apartarse de la vida, aislarse, porque bueno, aquellas personas que pueden recluirse en un convento, pues está muy bien que dediquen su vida a la meditación, pero las personas que tenemos que vivir en esta sociedad, pues tenemos que convivir con estas situaciones de tensión, de estrés. No es necesario apartarse, es dedicar un momento al día a esa meditación.
Por supuesto que meditar no es buscar el placer máximo, el éxtasis y una vida sin dolor. No, meditar es otras cosas. Para meditar hacen falta 3 habilidades. La primera es tener la conciencia focalizada en un solo punto. La segunda es prestar atención a aquello que aparece en mi conciencia. Y en tercer lugar, cuando aparece el sufrimiento, cuando aparece la emoción negativa, no huir de esa emoción, darle la atención necesaria y en algunos momentos tener cierta compasión o amor hacia mí mismo y hacia esa situación que está ocurriendo. Para ello, la actitud adecuada que tenemos que tener es mantener la atención centrada en un objeto, en aquello que nosotros hemos decidido por un momento determinado, por un tiempo determinado, por el tiempo que nosotros decidimos. Es mantener viva la conciencia en la realidad del presente, mantener viva la conciencia en el aquí y ahora, en lo que yo he decidido en este momento, a lo que le voy a prestar atención. O algunas veces también prestar atención a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a lo que estoy diciendo. Porque siempre que yo decido prestar atención a eso, en ese momento estoy meditando, estoy siendo observador de lo que mi pensamiento está haciendo. La instrucción fundamental que la persona se dice cuando está meditando es observar y ser consciente de lo que sucede en el mundo externo o en nuestra mente, en nuestro mundo interno. Puedo observar un picor, puedo observar un dolor que estoy notando, puedo observar mi respiración, pero también puedo observar los sonidos que me vienen a los oídos. Puedo observar también cualquier olor, cualquier voz, siempre que yo decida prestar atención a aquello que he dicho. La actitud de la persona cuando está meditando siempre tiene que ser observar la información procedente de alguno de los sentidos que tenemos: vista, oído, olfato, tacto. Observar algún pensamiento, tener información sobre las sensaciones propioceptivas de los músculos, las articulaciones, las sensaciones, tener también conciencia de pensamientos, de emociones, de sensaciones, y también poder llegar a ser empático con las emociones de otras personas si yo decido prestar atención a esas emociones. Tal y como estamos viendo, el principio básico es observar. Observar todo aquello que nos llega a nuestra mente. Observar qué está pasando en este momento. Sin embargo, eso es difícil porque nuestra mente tiene tendencia a estar siempre en el futuro, en lo que va a venir, en lo que va a pasar o en algo que nos pasó. Y a veces nos olvidamos de estar en el momento presente. Sin embargo, nadie ha vivido fuera del presente. Pensamos que cuando estamos en el futuro estamos intentando averiguar lo que va a venir, pero el futuro luego no viene como lo hemos pensado. Y pensamos que el pasado lo podemos cambiar, y ni el pasado ni el futuro están en el momento presente. Por eso tenemos que observar o aprender a observar el momento presente. Puedo decir, me pasó cuando estoy observando, cuando me doy cuenta de lo que estoy diciendo, aquello que me pasó, cuando estoy acordándome de algo, en ese momento también puedo estar en el presente, pero siendo consciente de que es algo de lo que me estoy acordando.
porque entonces estamos observando el presente, al observar aquello que me pasó en aquella situación, al ser consciente de ese recuerdo. Cuando soy consciente de que en este momento estoy pensando, de que en este momento estoy sintiendo, de que en este momento no estoy en la realidad, ya soy consciente, y eso es estar en el momento presente. Tener esa conciencia de que ahora estoy imaginando algo o no estoy en la realidad. Tengo también que aprender en la meditación a diferenciar entre el observador y lo que yo observo. Cuando yo estoy meditando, procuro salir de la realidad y observar aquello que está haciendo mi mente, que es pensar en algo dramático. Bien, cuando yo soy consciente de eso, estoy meditando, estoy siendo consciente, prestando atención a eso. Por eso, la actitud del meditador es observar lo que pasa en nuestras vidas, es darme cuenta de cómo funciona mi mente. Sabemos que nuestra mente es preocupadiza, anticipadora, está siempre en el futuro o en el pasado, pero si yo me doy cuenta de eso, estoy teniendo una actitud mindfulness, una actitud meditadora. Hay dos conceptos importantes a tener en cuenta cuando aprendemos a meditar. El primero es el concepto de identificación y el segundo es desidentificarnos de la situación. Cuando yo estoy teniendo un problema, estoy teniendo una discusión, hay una situación conflictiva en mi vida, estoy en medio de una tormenta emocional, yo pienso, estoy completamente convencido de que aquello que está sucediendo es la realidad y no me doy cuenta de que en esta situación lo único que está ocurriendo es que estoy implicándome excesivamente en la situación. Pienso que aquello que me está ocurriendo es lo más grave, lo más difícil, lo más problemático que pueda haber en mi vida. Pienso que mi ego, que mi yo está siendo amenazado y por eso lucho y me identifico y emocionalmente me activo porque pienso que es una situación completamente dramática. Pero muchas veces nos ha ocurrido que después de una situación de estas, que además te dura mucho tiempo y estás mucho rato cargado con esa emoción, etcétera, etcétera, puede que pases todo el día con ese dolor y con esa emoción, pero a todos nos ha pasado que pasa el tiempo y cuando desde la lejanía nos desidentificamos, es decir, observamos esta situación desde lo lejos, nos damos cuenta de que realmente no tenía la importancia que tenía, de que realmente no era tan amenazante para nuestro ego como nosotros pensábamos, de que no hacía falta implicarse tanto. En esa desidentificación está situándose el meditador. Cuando es capaz, cuanto antes, salirse de esa identificación, observarla desde fuera, desde la lejanía, y darse cuenta de que muchas veces no tienen la importancia que nosotros le damos en los momentos en los que está sucediendo esa tormenta emocional, cuando estamos perdiendo los papeles y cuando estamos enfadándonos tantísimo en esa situación. La desidentificación es algo que el meditador tiene que ir consiguiendo en su vida. Para llegar a practicar mindfulness, para llegar a practicar meditación, hacen falta una serie de actitudes. Uno de los que en el mundo occidental ha introducido y ha conseguido que la meditación se practique con grandes éxitos ha sido Kabat-Zinn, y él recomienda que la persona, por una parte, tenga una actitud de aceptación, una actitud de soltar, una actitud o una mente de principiante, sea capaz de no juzgar, de no afanarse, de tener paciencia, confianza y constancia.
Vamos a ver detenidamente cada una de estas actitudes. La primera de ellas es la actitud de aceptación. La aceptación es no oponer resistencia al fluir de la vida. Es aceptar aquello que nos viene, es la ausencia de resistencia, es saber que nos van a venir situaciones difíciles, situaciones complicadas, y que a pesar de ello las aceptamos en nuestras vidas. No es lo mismo aceptación que resignación. La persona que se resigna no hace nada para cambiar. La persona que acepta su condición, acepta aquello que le ha venido en el devenir de la vida, aquello que ha venido en el fluir de la vida, y si es posible, hace algo para adaptarse, para que mejore esa situación o para cambiar esa situación. Muchas veces se habla de que en esta vida vamos a tener situaciones de dolor, vamos a sufrir situaciones difíciles. Pero cuando a ese dolor o a esa situación difícil le añadimos una falta de aceptación, hay un rechazo, entonces ese dolor se convierte en sufrimiento, que es más que el dolor que estaba provocando inicialmente. Es decir, que habría un primer dolor que si no lo aceptamos nos provocaría el segundo dolor, que sería siempre mayor que el primero. O sea, aparecería ese sufrimiento. El segundo de los aspectos que nos recomendaba Kabat-Zinn era el soltar, el saber desprenderse, el apego. Muchas veces nuestro ego cree que para mantener su estatus necesita dinero, necesita poder, necesita relaciones, bienes materiales, y cree que rodeándose de todas esas cosas va a estar más seguro y va a perdurar más en esta vida. Y no nos damos cuenta de que ese ego va a pasar, de que en esta vida todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, y que nosotros vamos a pasar por mucho dinero que tengamos, por mucho poder que tengamos y por muchas obras que hayamos dejado edificadas en el mundo. Nosotros pasaremos, como todo el mundo, en este fluir de la vida, en este devenir de la vida. A veces hay que aprender a soltar, hay que aprender a que nos van a venir enfermedades, nos van a venir problemas, y tendremos que ir soltando progresivamente, poco a poco. Siempre que hay excesivo apego, hay sufrimiento. Eso no quiere decir que no querramos a nuestros seres queridos, pero unos antes y otros después todos nos vamos a ir yendo de este mundo. Y eso tenemos que tenerlo en claro, tenemos que tenerlo muy claro. Soltar, ir despojándose de esa parte del ego que no queremos soltar. Yo cuento siempre como curiosidad una trampa que se realiza, que en Oriente se realiza para atrapar monos, donde hay una caja con un agujero donde el mono introduce la mano para coger un plátano, y cuando coge el plátano la mano se ensancha y no puede salir, y el mono queda atrapado en la trampa sin ser capaz de soltar el plátano para escaparse de ella. En esa trampa caemos muchas y además muchas veces en nuestra vida. Como he dicho, siempre que hay apego o excesivo apego hay sufrimiento. El otro aspecto, la otra actitud importante en esta actitud meditadora o de mindfulness es el no juzgar. Estamos muy educados para hacer juicios de valor. Esto es bueno, esto es malo, esto yo no lo quiero, esto sí lo quiero, esto es de derechas, esto es de izquierdas, esto es religioso, esto es agnóstico, y a mí esto no me va, lo otro sí que me va. Estamos muy predispuestos siempre a hacer esos juicios
Y una de las actitudes importantes es no juzgar. Vamos a dejar que ocurran las cosas. Para ello, otro de los aspectos es la mente de principiante. Vamos a tener una mente como si fuese la primera vez. No una mente con prejuicios, esto yo ya lo he hecho, ya sé que funciona, ya sé que no funciona. Dejemos que las cosas ocurran y no tengamos esos prejuicios previos. Y por último, una actitud amorosa a la hora de observar la realidad que nos ha tocado vivir, que al fin y al cabo, si pensamos bien, el momento en el que vivimos es uno de los mejores momentos de la humanidad. Hemos dicho a lo largo de la grabación que nuestra mente a veces se sitúa en el pasado o se sitúa en el futuro. También podemos meditar cuando observamos el pasado. También podemos meditar observando aquello que aparece sobre el pasado, siendo conscientes y sabiendo que lo que estamos es recordando el pasado en el momento presente. A veces con la meditación trabajaremos aquellas deudas emocionales que tenemos, aquellos resentimientos, odios, culpas, traumas que nos han ido ocurriendo a lo largo de la vida. Con la meditación podremos ir trabajando estos sentimientos negativos, siempre y cuando lo observemos desde el presente, fijándonos en aquellas reacciones que tuvimos cuando nuestro ego se vio amenazado en aquella situación, cuáles fueron nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y al observarlos desde una distancia diferente, lejana, desidentificándonos, como habíamos dicho, vamos viendo cómo va perdiendo fuerza emocional aquellas situaciones que nos causaron ese dolor. Otras veces nuestra mente se dirige hacia el futuro. Yo creo que la mayoría de las veces va hacia el futuro. Esperamos que en el futuro vamos a ser más felices, que el futuro nos va a dar la felicidad. De hecho, muchas veces la frase cuando tenga el carnet de conducir, cuando me independice, cuando tenga trabajo, cuando tenga más dinero. Y dejamos siempre o pensamos siempre que tendremos la felicidad en el futuro. Y eso es uno de los grandes errores que tenemos. La felicidad está en el momento y a veces dejamos el vivir para el futuro. Dejamos el disfrutar del presente pensando que en el futuro obtendremos esa felicidad. Siempre que nos demos cuenta de que estamos haciendo eso, tenemos una actitud meditadora. Pero siempre que nos creamos, cuando tenga vacaciones disfrutaré, no estamos disfrutando. Hay que estar en el momento, ahora, en el aquí y ahora, y vivir el presente. Ya vendrá el futuro, pero el futuro ahora no existe. No podemos anticiparlo. Otra cosa es que queramos planificar y marcarnos objetivos, eso es correcto. Planificar el trabajo, planificar las actividades, tener objetivos, tener metas, eso es correcto siempre y cuando las elijamos nosotros y no nos las impongan los demás. Pero vamos a vivir el momento presente. El futuro ya vendrá, dejemos lo que venga. Y ahora vamos a entrar en un concepto que en meditación y dentro de esta actitud meditadora es muy importante, y es el concepto de la compasión. La compasión en el sentido de el amor hacia mí mismo y hacia los demás. La compasión es sufrir con los demás o sufrir conmigo mismo, pero es sobre todo tener lástima a aquellas personas que sufren penalidades, tratar a los demás como quisiéramos que nos tratasen a nosotros, es
amar sin pedir nada a cambio, amar por amar. Y la compasión es aquello que ocurre cuando el amor se encuentra con el sufrimiento. Hay dos componentes básicos en la compasión. Uno es emocionarse afectivamente por el sufrimiento y el segundo es un deseo intenso de aliviar el sufrimiento de los demás. Hay una entrevista muy interesante, la podéis encontrar en redes, en el programa que hace Punset, y es una entrevista que realiza a Mathieu Ricard. Es uno de las personas que se conoce como aquellas personas que más felicidad, si es que la felicidad la pudiésemos medir, que más felicidad tiene del mundo. Yo os recomiendo, es una entrevista fácil de descargársela en redes y la podéis ver en cualquier momento. Y relacionado con la compasión, si nosotros les decimos a las personas que tienen que mejorar su sistema de defensas y que para mejorar su sistema de defensas pues tienen que tener emociones positivas y ser amables y cariñosos con los demás, pues probablemente no consigamos que nadie mejore sus defensas. Sin embargo, si nosotros les enseñamos a las personas a ser amables, a ser afectivos, a ser cariñosos, a tener esto que estamos hablando, a tener compasión hacia los demás, indirectamente probablemente mejoremos su salud. Por eso hay veces que se dice que el amor cura, y el amor cura en este sentido, enseñando a las personas a tener compasión hacia los demás. Dentro de la compasión está también la compasión hacia uno mismo o la autocompasión. Rogers decía que una de las grandes paradojas que existen dentro de la terapia es que hasta que el paciente no se acepta a sí mismo, no es capaz de cambiar. Muchas veces las personas que tienen problemas se odian, se rechazan, no se aceptan a ellos mismos, pero dentro de ese dolor y de esa rabia son incapaces de cambiar y no pueden mejorar, no pueden cambiar por esa falta de aceptación. Generalmente, cuando las personas tenemos problemas emocionales, cuando las personas realizamos alguna cosa que no nos gusta, tenemos siempre una actitud muy crítica con nosotros. Nos decimos, qué imbécil soy burro, soy estúpido. Normalmente en ese momento pues sentimos vergüenza y tenemos tendencia a aislarnos de los demás y nos enfrascamos en pensamientos de por qué soy así, por qué tal, tendría que haber cambiado, etcétera, etcétera. La autocompasión es lo contrario. La autocompasión es el ser amable con uno mismo, el ser tolerante con los fallos, con los errores que cometemos muchas veces. El pensar que, bueno, somos humanos y las personas a veces reaccionamos así, aunque nos dé vergüenza y aunque no nos gustemos. Pero reaccionamos así y no es tan malo. Y tenemos que acercarnos hacia ese dolor y a esa forma de reaccionar y a esa vergüenza pues con sentimientos de apertura y curiosidad. Fíjate tú qué curioso y cómo estoy reaccionando ante esta situación de miedo, de rabia, de dolor, porque soy así, soy humano. Y esas serían las tres características que habría que tener para tener una mejor autocompasión. ¿Por qué tenemos esa actitud tan crítica con nosotros mismos? A veces esa autocrítica momentáneamente nos hace sentir más seguros. Incluso esa autocrítica se ha visto experimentalmente que reduce la presión arterial. Pero ese alivio es poco duradero. Ese alivio lo único que está haciendo es reforzar el hábito de criticarnos. Pero
a largo plazo no nos sirve. Además, esa autocrítica, cuando hemos ofendido a alguien y nos arrepentimos y tenemos tanto remordimiento, pues la otra persona se muestra más afectuoso. Y entonces eso hace que consolidemos esa forma de reaccionar. Sin embargo, se ha visto que la autocompasión a largo plazo mejora el bienestar personal, la inteligencia emocional, la satisfacción con la vida, la conexión social, la competencia, la felicidad, el optimismo, la sabiduría. Vemos la cantidad de beneficios que tiene la autocompasión. Por tanto, merece la pena aprender a tener en esta vida esa actitud autocompasiva. Ahora bien, autocompasión no es indulgencia o autoindulgencia. Autocompasión es darnos cuenta de nuestros defectos. Igual que hablábamos que no es lo mismo aceptación que resignación, no es lo mismo autocompasión que autoindulgencia. Tenemos que que comprometernos a realizar una serie de cosas para ir mejorando o para que aquello que hemos cometido, como aquel error que hemos cometido, no vuelva a ser un error. ¿Cómo podemos buscar la compasión y la autocompasión también? Por una parte, aunque a veces pueda parecer egoísta, el cuidarnos físicamente a nosotros mismos, no solo por estar bien nosotros, sino porque estando bien nosotros podemos ayudar mejor a los demás. Por tanto, el ejercicio físico, una sexualidad sana, el descanso, una comida sana, respirar adecuadamente, para encontrarnos físicamente mejor, nos puede ayudar a tener una actitud más positiva, más de ayuda, más de comprensión hacia los demás. También muchas veces el cuidado mental, el ser tolerantes con nuestros pensamientos. Sabemos qué tipo de pensamientos tenemos. Sabemos que a veces esos pensamientos son negativos, pero muchas veces hay que dejar de luchar contra esos pensamientos. Hay que ser conscientes de que los tenemos. Y probablemente hay que cambiar nuestra relación con esos pensamientos. Pero estos pensamientos van a seguir apareciendo. Por tanto, hay veces que, es mejor decir, hágase tu voluntad, vamos a pensar así, pero ser conscientes de esos pensamientos. Saber que eso no es la realidad. También tener cuidado con nuestras emociones. Las emociones no se pueden controlar. Cuando alguien se enamora, se enamora. No puede enamorarse del primero que pase por la calle. Cuando alguien tiene dolor emocional, tiene dolor emocional. Y hay que ser tolerante con esas emociones negativas. Vamos a hacernos amigos de las emociones, porque siendo amigos de ellas, se irán diluyendo poco a poco. Si nos enfadamos con ellas, lo único que estamos haciendo es alimentándolas cada vez más. No aislándonos, no cerrándonos en nosotros mismos, teniendo esa actitud de relación con los demás, esa actitud de gratitud por la amistad de los demás, ayudando a los demás. Seligman es un psicólogo experto en la depresión, habla de que ayudar a los demás es un fármaco más eficaz que muchas de las terapias que existen para la depresión. Por tanto, esa entrega, esa relación con los demás nos puede ayudar mucho. También para cultivar la compasión hay que ser fiel con los valores que uno tiene y vivir de acuerdo con los valores que las personas tienen. Cada uno tenemos
unos valores diferentes, pero ser consecuentes con ellos. Y por último, ser tolerantes con aquello que nos pasa en nuestra vida. Eso hace que podamos vivir más tranquilamente. Se ha visto que entrenar la mente, entrenar la atención plena, es algo que puede modificar el estado de la persona. Alguien está nervioso, realiza un ejercicio de meditación y puede tranquilizar la mente, aunque no sería ese el fin de la meditación. Pero también se ha visto que influye en el rasgo a largo plazo en las personas. Se ha visto cómo mejora los afectos positivos, como además mejora la protección de la corteza cerebral frente al envejecimiento, cómo incluso mejoran las defensas del organismo, de la persona. Nuestro organismo aumenta sus defensas con la meditación, con esa tranquilizar la mente en algún momento del día, y mejora mucho la empatía, el amor y la compasión hacia los demás. Por tanto, tiene sus efectos beneficiosos. Hemos visto también cómo realizar ejercicios de meditación compasiva hace que se activen diferentes áreas cerebrales. Se ha visto cómo la ínsula, que es un área relacionada con las emociones sociales y la empatía, se activa y mejora. Hemos visto cómo también la amígdala se activa cuando vemos sufrir a otra persona, y cómo la unión temporoparietal derecha nos permite adoptar la perspectiva de los demás, nos permite ser más empáticos. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta los efectos beneficiosos de la meditación. La meditación ha tenido efectos positivos y se han realizado estudios diferentes en muchas áreas. Didona, en un handbook en el 2009, realiza una recopilación de aquellos trabajos donde se han visto efectos positivos del mindfulness. Problemas de ansiedad, obsesiones, compulsiones, depresión, suicidio, trastornos límites de la personalidad, trastornos de la alimentación, conductas adictivas, tratamiento de los traumas y el estrés postraumático, déficit de atención e hiperactividad, psicosis, dolor crónico y problemas oncológicos. Yo creo que es bastante amplio el campo donde se puede aplicar la meditación. ¿Cómo podemos aprender a meditar? Existen diferentes formas de aprender la meditación. En primer lugar, tendríamos lo que llamamos meditación formal. La meditación formal se realiza sentado en la posición adecuada que cada uno decide para la meditación, y durante un tiempo determinado, 10, 15, 20 minutos, en función de la capacidad que tenga la persona, realiza ese prestar atención a aquello que uno decide. Generalmente empezamos prestando atención a la respiración, empezamos prestando atención a los sentidos, a los pensamientos, a las emociones. Pero para ello requerimos un espacio, una habitación, estar tranquilos, una moqueta y adoptar la posición adecuada. Estos ejercicios podemos realizarlos 1 o 2 veces al día durante 10, 15 minutos. Es conveniente tener al principio alguna grabación externa que te dirija, poner algún tipo de cronómetro que te controle el tiempo que vas a estar prestando atención a esos sentidos, a aquello que hemos decidido. Es verdad que cuando uno comienza a meditar, su cabeza le arrastra al futuro o al pasado.
Es verdad que los pensamientos en ese momento empiezan a llegar. Solo tenemos que ser observadores y tener las actitudes que hemos estado hablando. Observar, ser tolerantes, dejar que aparezcan, darnos cuenta de que están ahí y volver a prestar atención a aquello que nosotros hemos decidido. Y no importa si eso lo hacemos 1 o 1000 veces, lo importante es practicar ese ejercicio de meditación formal. Por otra parte, tenemos la meditación informal. La meditación informal es aquello que podemos realizar a lo largo del día. Es prestar atención a lo largo del día a multitud de situaciones. Podremos prestar atención, por ejemplo, al mero cepillado de dientes, prestar atención cómo se produce el masaje del cepillo de dientes en las encías, y eso nuestro dentista nos lo agradecerá mucho. Podemos prestar atención, por ejemplo, en un semáforo, a nuestra respiración, mientras estamos esperando que el semáforo se ponga en verde, prestar atención a la respiración. Podemos prestar atención al sabor del café, podemos prestar atención en la comida, al sabor de la comida, podemos prestar atención a una canción que nosotros hemos elegido, podemos prestar atención a cualquier cosa siempre que la cabeza no se nos vaya a otro sitio. Y probablemente duraremos poco tiempo, pero esa meditación informal, si la practicamos varias veces al día, nos sirve, nos ayuda a ese prestar atención a esos pensamientos, a esos sentimientos, y a ese prestar atención a cómo ese piloto automático siempre trata de distraernos. Es recomendable combinar ejercicios de meditación formal con meditación informal. Además, tenemos también la meditación caminando. También podemos, cuando estamos paseando, cuando estamos caminando, prestar atención a nuestras pisadas, a nuestra respiración, a cómo vamos acariciando la tierra, vamos caminando como si fuésemos bebés que estamos aprendiendo a caminar. De tal forma que ese prestar atención a ese movimiento puede ayudarnos a desconectarnos momentáneamente de ese piloto automático. Si alguien recuerda algún paseo que haya dado por la montaña, se dará cuenta, o por la playa, se dará cuenta cómo empezamos a caminar, disfrutando de las olas del mar, del paisaje, pero a los pocos minutos estamos pensando en qué tenemos que hacer, qué tenemos que decirle, incluso cabreándonos con alguien mentalmente dentro de ese sistema que tenemos de pensamiento. Cuando practicamos la atención plena, lo que hacemos es darnos cuenta del paseo, del paisaje, de los sonidos, de los olores, de las olas, y darnos cuenta de cuando nos distraemos, que va a ser lo normal. Y ese darnos cuenta ya es meditar. Otra forma de aprender a meditar es con lo que se llaman retiros, donde un grupo de personas que quieren meditar realizan un retiro de 1 día, 2 días, 3 días, de silencio interno y de silencio externo. Es decir, sin hablar con los demás, procurando no tener estas voces, procurando tener ese silencio interno que nos hacen estar más en el presente. En esos retiros normalmente está prohibido, por supuesto, llevarse móvil, llevarse libros, llevarse cualquier cosa que nos distraiga del momento presente. Realmente, cuando alguien quiere aprender, quiere mejorar en la meditación, yo creo que es conveniente que realice estos retiros. Y por último está el que es bueno tener un grupo que se reúna periódicamente a meditar, aunque sea cada 15 días, semanalmente, una vez al mes, porque eso hace que, o eso despierta la actitud meditadora
y hace que nosotros veamos a otras personas que tienen los mismos problemas que nosotros a la hora de meditar y encontremos el apoyo necesario. Entonces sería conveniente, si alguien quiere aprender, buscar un grupo. Las aplicaciones del mindfulness para atender a pacientes, las aplicaciones terapéuticas del mindfulness, tienen diferentes escalones o graduaciones. En primer lugar, estaría cuando el terapeuta aplica o practica la meditación. No necesariamente se la enseña al paciente o al cliente, pero al entrenarse, al practicar la meditación, lo que está haciendo es practicar lo que se llama la presencia, el estar en el momento, en el aquí y ahora con el paciente. Y con eso lo que hace es reforzar la alianza terapéutica con él. Con eso lo que hace es hacerle sentir que yo estoy aquí contigo y que te voy a ayudar. Con ello el paciente percibe esa actitud de presencia y esa actitud del terapeuta ante la vida. Y esta sería una aplicación superficial de la meditación en la terapia. Pero en otros momentos puede que el paciente veamos que también es capaz de aceptar o utilizar algunos de los conceptos que hemos estado definiendo o hablando. Que el paciente puede utilizar el concepto de piloto automático, de pensamiento preocupadizo, evitación experiencial. Podemos estar enseñándole a la aceptación, el aprender a soltar, el apego, la actitud compasiva o autocompasiva, sin necesidad de que la persona realice los ejercicios de meditación formal. Son conceptos que en terapia los podemos utilizar. Y por último estaríamos hablando de aquellos pacientes que son capaces de realizar meditación formal y aplicar la meditación formal para resolver sus problemas emocionales. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo, no todas las personas son capaces de estar media hora meditando sin decir nada, y que no todas las personas son capaces de realizar un retiro durante un fin de semana sin hablar con nadie ni con ellos mismos, teniendo ese silencio externo y ese silencio interno. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que hay pacientes que pueden ver como una cosa rara lo de ponerse en actitud de meditación, cerrar los ojos y no les gusta. Y eso hay que aceptarlo y es así. Por tanto, podemos utilizar alguno de los 3 niveles que consideremos adecuados para la persona que tenemos delante. Y por último, y para finalizar ya, recomendaros que tengáis lecturas sobre mindfulness, aquellas personas que queráis aprender y practicar. Para ello, aquí tenéis un listado de libros, todos en español, que podéis encontrar fácilmente y que os pueden ayudar a practicar y a conocer y profundizar esta técnica de mindfulness.